había pensado escribir un libro, en verdad, ¿no? Jamás se me hubiera ocurrido escribir. Me gusta escribir quizás por raíces o por sangre, por genes. Tengo mucho de la familia, así que se dedican al periodismo y escriben, pero Editorial Claretiana fue la que me abrió el camino, digamos, con un primer libro que fue también providencial, de un viaje que yo hice a Cracovia y conocí más a Faustina Kowalska y había tenido unas reliquias para la diócesis de Morón. Entonces Dios me pidió que escriba sobre Faustina Kowalska y me dijo: escribe un libro donde casi no puedo usar el diario porque tiene esos derechos que no se puede usar nada, y la vida. Yo no soy un historiador, no soy nada de Faustina. Fui, recé, la conozco un poquito, no la conocía mucho, pero bueno, salió ese libro, El rostro de la misericordia, lindo librito sobre Faustina. Y un día me piden que escriba sobre Brochero, y ahí en el libro yo lo digo, yo hay muchos escritos sobre Brochero, gracias a Dios, y va a venir mucho más, ¿no? Y en este tiempo ha salido, pero muchísimos escritos de Brochero. ¿Qué puede agregar uno más a Brochero? Además, como digo, no soy historiador, no soy un investigador, ¿no? Y bueno, lo pensé como el obispo de Brochero, ¿no? Porque, y esto lo digo también de una profunda convicción, yo no vivo Brochero como una nostalgia del pasado, ¿no? Sin duda que los santos están presentes en Dios siempre, ¿no? Y así como se adelanta a los tiempos, porque Brochero, lo sabemos, hoy lo entendemos como el hombre del concilio, el hombre de Aparecida, el hombre de Francisco, ¿no? Porque no imaginamos un Brochero como un curita de hace más de 100 años, ¿no? Imaginamos un Brochero muy actual, ¿no? Trabajando codo a codo con su gente, predicando el Evangelio, yendo rancho a rancho, ¿no? Las periferias que dice el Papa Francisco. Entonces, bueno, yo lo vivo así, ¿no? Y en la causa, un relato con el padre Dante, que en el proceso, y aquí están los papás de Nicolás, tan admirados y ejemplares, que buscamos algún... Padre Dante me decía, falta tal, o hay que conseguir a tal paramédico, o hay que conseguir tal documento. Yo dije, rezale a Brochero, me dijo un día el padre Dante Simón, que es el presidente del vicario judicial, y entonces dije, vamos a pedirle a Brochero, y al tiempito apareció eso que buscábamos. Entonces me dice, bueno, ha aparecido. Yo dije, es que Brochero había prometido respeto y obediencia a los obispos, y yo le pedí que apareciera, y Brochero, obediente, es un santo, y apareció, ¿no? Pero así lo vivo, y así, bueno, salió esto de animarme a compartir la vida de Brochero con esta mirada, ¿no? La mirada del obispo que tiene un cura en su diócesis, que sigue obrando, sigue pasando haciendo el bien, y que nada menos que cura Brochero, ¿no? Un cura santo, ¿no? Un cura, un hombre de Dios, como dice Monseñor, un creyente y un modelo para todos, no solo para los curas y los obispos, sino para todos, porque sin duda ha sido un ejemplar ciudadano, ¿no? Que con esa profecía de su madre, Dios y la patria cuentan contigo, no lo defraudes, y vaya que no lo defraudó, ¿no? Y así salió este relato. No está todo, es algunas partes de los libros que yo fui leyendo, porque yo empecé a leer más detenidamente la Posición, empecé a leer otros libros, para ir, bueno, mamando más lo de Brochero, y surge este libro con estos capítulos, con esto que, como digo, no profundiza todo, no abarca todo. Hay otros autores que lo hacen muy bien y que uno invita. La clave era compartir lo que de mi corazón de pastor veía de Brochero, ¿no? Y algunas cosas que quizás se conocían menos, o algunas cosas de algún libro que para mí son muy ricos, por ejemplo el libro de Acevedo, que fue su sucesor en el curato, y que recoge los primeros años del testimonio de Brochero, y que a veces no se conocen tanto, y me parecía lindo como plasmarlo en esa. Y por último, esto que yo ya había hecho con Faustina, en el libro de Faustina había hecho un capítulo que era Santa Faustina y el Papa Juan Pablo II, ¿no? Un papa polaco, arzobispo de Cracovia y Faustina. Entonces en este capítulo, uno de los capítulos del libro, yo hago Francisco y Brochero, porque sin duda veo muchos parecidos en Francisco y Brochero. Yo estoy seguro que, o por lo menos en su conocimiento, en su deseo del cura, cuando el Papa habla de qué cura quiere, pastor con olor a oveja, y que salga, que no esté en el despacho, las periferias existenciales, las periferias geográficas, sin duda es Brochero. Cuando el Papa habla
en un lenguaje a veces muy aporteñado, ¿no? Hay que reconocer que parece muy porteño el Papa hablando en italiano, ¿no? Y cuando dice cosas en Brasil, me decía, bueno, hay que explicarle un poquito porque habla muy porteño, ¿no? Cantar un tango un día dentro de poquito. Pero balconear, misericordia, todo eso es raro que no usa así, cachito, ratito, todas esas cosas, pero digo, ese lenguaje que todos entendemos, ¿no? Digo, a mí imágenes del Papa Francisco me quedaron, ven que nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos prédicas, meditamos nosotros, rezamos, y yo tuve la gracia de estar con él en una misa, y él predicó eso que fue conocido, ¿no? Porque gracias a Dios las prédicas de Semael las estamos conociendo, cuando era el tema de las riquezas, y dijo, yo no he visto nunca todavía, dice, en un cortejo fúnebre detrás el camión de mudanzas. Qué maravilla, digo, y me quedó ese evangelio con una claridad. Y es verdad, ¿no? En esa facilidad de llegar al oyente, ¿no? Para que el evangelio le quede. A mí me quedó el evangelio, ¿no? O en otras cosas, en otras predicas, pero realmente dije, Brochero y Francisco tienen que ver en ese lenguaje, en ese... Brochero y Francisco tienen que ver en esa vida de gestos, ¿no? Porque nos quedan lindas las palabras de Francisco, las escuchamos y nos llegan, pero ¿qué nos llega más? Esa sonrisa, esa cercanía, ese gesto de ir en Santa Marta, esos gestos, esas actitudes. Y de Brochero tenemos muchísimas cosas lindas, pero ¿cómo lo imaginamos? Con su nueva mala cara, yendo rancho a rancho, tomando mate, curando a un enfermo de lepra, cavando, ¿no? Con la pala en la mano, buscando, moviéndose, los gestos, ¿no? Y en el fondo es sin duda los testimonios, el testimonio, que es un gran desafío nuestro, ¿no? Necesitamos testigos, lo decía el Papa Pablo VI también, ¿eh? Si nos escuchan como maestros, pero antes nos escucharán como por testigos, ¿no? Y esto es una verdad que tenemos que andar siempre los cristianos, ¿no? Tenemos que ser testigos. Y nuestra vida debe manifestar y explicitar el Evangelio, ¿no? Mirar al Brochero es mirar el Evangelio, es leer el Evangelio. Si esta es la posibilidad que el Brochero nos presenta, ¿no? Y esto es el desafío que todos tenemos, ¿no? Sí, que decía Juan 23, el Beato Juan 23, próximo santo, que con solo vivir predique el Evangelio, ¿no? Y para mí el Brochero era eso. Y bueno, y esta es la imagen que yo tengo de Francisco. Y después el libro, además de contar la vida, sus padres, haciendo una mirada también actual. Voy y vengo, muchas veces recuerdo a Brochero, pero traigo cuando los papás, tanto su papá como su mamá lo alientan, lo animan a Brochero para esta vocación de seguirlo en el sacerdocio. ¿Cuántas familias hoy alientan, acompañan, sostienen la vocación de sus hijos, ¿no? Yo a veces, tristemente, en algunas, sin duda, ¿no? Y en otras he encontrado todo lo contrario, ¿no? Entonces, con una llamada, decir, bueno, cómo las familias son el primer seminario, ¿no? El primer lugar donde Dios está en primer lugar, donde se lo anima, donde Dios cuenta contigo, le dice su madre, ¿no? Esto va a ser difícil, le dice su padre, pero vamos a estar contigo, te vamos a acompañar, familias rezadoras del rosario juntos, educadoras de la fe. Y bueno, es una lectura de la vida de Brochero, pero como yo lo vivo actual, también trayéndolo en el momento actual, ¿no? Y lo mismo el ferrocarril, tan deseado de Brochero, donde yo vuelvo a decir que me se ve con mucha sorpresa y alegría que no estaba una ley que no está derogada, sino una ley que está postergada, por tanto haya recursos. Me gustaría preguntar cuándo van a estar los recursos, o dónde están los recursos, porque tenemos que recuperar un país federal de verdad. Yo ahora que estoy más en el interior me doy cuenta cuánto falta todavía. Y hay que trabajar mucho para que de verdad el país sea un país para todos, inclusive para todos. Y el ferrocarril hay que recuperarlo porque muchos pueblos fueron condenados a la muerte y muchos jóvenes al exilio, ¿no? Y se convirtieron por razones económicas, los camiones se convirtieron en los vagones y las rutas en los carriles, ¿no? Los rieles. Así que yo creo que, bueno, esta lectura, digamos, de un Brochero que cuando lo lean, si lo leen, y que me gustaría que lo vean en esta actitud, si uno descubrir que no es un intercesor simplemente,
sino es aquel que debemos imitar y aquel que nos invita a esta vida santa a tomar su camino. Sí, es posible. Porque también lo que busco, porque hay un capítulo de la santidad, es volvernos a recordar todos que la vocación que nos une a todos es la santidad. Esta es nuestra vocación.